Todos, bueno, por fin, la PC Engine. Ya la tengo, luego la enseño. La tengo ya junto con todas las consolas mini. Bueno, aquí tenéis los tres modelos. Una historia extraña, unos nombres raros, de una empresa NEC junto con Hudson Soft, que hicieron esta consola, la PC Engine, que salió en Japón en 1987 y que fue quizá la única consola capaz de hacer frente a la NES en Japón. Vendió mucho más que Mega Drive y hay que reconocer que fue un éxito en el país nipón. Engine nace un poco pues, con esa colaboración entre Hudson y Soft y NEC. Los dos, Hudson como, digamos, empresa de software y NEC como empresa de hardware, ¿no? Que venían a hacer ordenadores y hacían ordenadores pues a finales, ya a finales de los años 70, ¿no? En una empresa antigua, en una empresa ya en aquella época que ya tenía, digamos, que un nombre y era conocida, pues por eso, por hacer los primeros PCs, ¿no? Esta consola sale de Japón con una aventura que yo diría que es una aventura pues como la que tuvo NES, pero evidentemente los resultados de los Estados Unidos fueron muy distintos a los que tuvo NES al hacer pues el cambio, ese trasvase de la Famicom a la NES. Pues aquí se hizo igual, se hizo un trasvase de lo que sería la PC Engine a TurboGrafx 16. Muy importante el 16. ¿Por qué? Porque era una consola de, digamos, generación 8 bits, pero que realmente la podíamos encuadrar en la de 16 bits o estuvo a caballo entre ambas, porque gráficamente sí estaba con una potencia y tenía esos 16 bits. Y la consola, evidentemente, se notaba la diferencia frente a lo que fuera la NES. Claro, nosotros en aquella época, pues evidentemente en España no estábamos en otro mundo, es decir, seguíamos con el Spectrum, el Amstrad o el Commodore 64 o el MSX, estamos en esos cuatro sistemas. La gente pues no sabía qué hacer, si pasarse a ordenador, al Commodore Amiga o a Atari ST, o empezaban ya a aparecer lo que sería la NES y posteriormente sus crónicas y luego Master System y después Mega Drive. Evidentemente, ante todo ese panorama, pues la Engine no tenía un sitio muy claro en Europa, ¿no? Ni tampoco habían hecho las cosas correctamente en los Estados Unidos a la hora de lanzar juegos, ni de buscar third parties, habían tenido muchos enfrentamientos, gente que hacía, pues, empresas que hacían software para todos, se habían enfrentado con ellos. O sea, que digamos que era una gente un poco extraña, ¿no? La consola en los Estados Unidos, como la veis, que es la que la tenéis aquí, la TurboGrafx, realmente no deja de hacer una PC Engine, pero rellena con un añadido de plástico. Es todo un vacío, es decir, para dar ese tamaño grande que era necesario en Estados Unidos para poder vender en aquella época, frente al minimalismo de Japón, que luego nos llegaría, evidentemente, ¿no? Perdonad que se ha ido. Bueno, PC Engine, yo creo que es una consola que no es que vaya a ser recordada por tener, o sea, una gran cantidad de grandes juegos, pero bueno, digamos que fue capaz, lo que no fue capaz el resto del mundo, de hacer unos juegos muy ad hoc para el mercado japonés, muy de manga, muy de cosas que en aquella época todavía no nos habían llegado. Y quizá esta consola, si hubiese salido unos años después, en Occidente ya sí estaba esa semilla de que nos gustaran las cosas, digamos, que niponas. Bueno, pues la Mini ha salido, como han salido tantas consolas, luego las veremos, las minis que han salido desde el año 2016, que las tengo todas ahí en la estantería. Y claro, es otra más. Otra más que sale, digamos, que no como Mega Drive salió el año pasado, ni tampoco pues como salieron NES o Super Nintendo, ¿no? No se habló del fiasco de Sony
porque fue una auténtica pena y realmente lo único que recibió fue críticas y una consola que salió, pues no recuerdo cuánto, cerca de los 120 euros, acabó vendiéndose en 30, ¿no? Este no va a ser el caso, porque en este caso ya estoy viendo de que, bueno, la versión americana hay más dificultad. Esto lo distribuye Amazon en principio aquí en España vía UK, importación. Claro, conseguirla ha estado difícil, porque por el tema del COVID, ¿no? Y la versión que nos han traído es la PC Engine, la Choreograph, la que veis ahí. ¿Por qué? Porque ha elegido Konami, que es ahora, digamos, el dueño de lo que... Porque NEC ya no existe, en este caso, el dueño de la marca. Porque realmente en Europa, que hemos hablado antes de América, por una parte llegó la TurboGrafx sin el 16, cosa que no acabo de entender, y adaptada al PAL. No sé si sería por algún tema a lo mejor legal, no lo sé, que necesitaron el 16, o que no podían justificar que era 16 bits, por alguna normativa nuestra europea, no lo acabo de entender muy bien. Y llegó solamente como TurboGrafx y llegó a UK, y de ahí trajeron unidades a España. En España básicamente se vendió en los grandes almacenes, como el Corte Inglés o el antiguo Galerías Preciados, y en lo que eran las tiendas Centromail, actuales Game. No, actuales Game. Claro, la tiradas evidentemente fueron mínimas, los que se pudieron comprar, y luego la posibilidad de tener los juegos, pues hay que reconocer que había muy pocos juegos y había poco stock de juegos y poco surtido, poco de todo en aquella época, ¿no? Y realmente, pues los que vivimos aquella época del final de los 90, pues como comprábamos revistas o cosas, acabamos por ir a hablar de ella. Pero realmente, vamos, la conocían cuatro, ¿no? Por eso en Europa, si os dais cuenta, y en España, se la llama mucho la PC Engine o TurboGrafx. ¿Por qué? Porque realmente llegó de las dos maneras. ¿Y cómo llegó de la manera más fuerte? Pues a través de la PC Engine Choreograph en Francia, a través de una empresa de distribución que se creó por parte de la gente. Fijaros, es que no me acuerdo cómo se llaman, Guillemot, o Guillemot, es que no me acuerdo, Gilmot, o Guillemot, no me acuerdo, Guillemot, es que no me acuerdo cómo se llama, no me recuerdo el apellido, que tenía que ver con la gente de Ubisoft. Claro, esos son los que distribuyeron en Francia y en todo lo que sería los países del entorno del Benelux, distribuyeron a través de Ochan y a travez de FENAC. Ochan es el Alcapo en España, el hipermercado. Distribuyeron la consola, ¿no? Importándola y además trayéndolo, ¿no? Y además el cambio de un cable creo que era para poderse ver los televisores SECAM, porque acordaros que en aquella época, digamos que Europa estaba dividida entre PAL y SECAM, y el SECAM era, digamos que, las televisiones que eran francesas y belgas, y belgas creo también, ¿no? Y eran dos sistemas de color. España optó en aquella época, en los años finales de los años 70 o en los 70, optó por el sistema PAL. Bueno, respecto a la compatibilidad de los juegos, pues prácticamente la gente tenía que vivir del producto japonés, ¿no? Entonces el producto japonés a través de adaptadores sí se podía ver en la consola como la TurboGrafx, y digamos que sí había esa posibilidad. Al revés no, al revés había, digamos, que piratearla, pues un poco con un sistema parecido al que era el que se utilizaba para la NES, para lograr tener PAL-A y PAL-B y el NTSC, pues con el tema de la patilla. Pero aún así, pues existían dificultades porque, digamos que ahí no sé por qué NEC intentó evitar de que salieran los juegos, llegaran juegos de fuera a Japón, ¿no? Me imagino que por la manera de ser de nipona. Bueno, pues aquí tenéis las tres presentaciones mini y la razón de ellas, ¿no? La versión americana, la versión japonesa y la que nos han colocado como versión europea, quizá por la distribución en Francia, ¿no? Que también se llamó PC Engine, en este caso con el tema de Core Graph,
que si os fijáis ya entonces, es un lío, porque claro, estamos hablando de las tres consolas, tres nombres, y bueno, realmente, joder, es un poco lioso, ¿no? Con todo esto, ¿qué juegos tiene? Porque mucha gente se pregunta qué juegos tiene la consola, ¿no? Entonces ahora nos vamos a ir a la ROM. Nos vamos a ir a la ROM. Y bueno, pues aquí tenéis pues el Earthbound, por ejemplo, el Afterburner. Vamos a ir mirándolo. Fijaros, el Alien Crash, el Altered Beast. Bueno, pues aquí tenéis muchos juegos que conocéis de otras consolas, los Bomber Man, los Bonk, otro clásico de esto, de la engine. Y bueno, muchísimos juegos aquí, bueno, están mezclados ya con CD. Pero bueno, veréis que hay aproximadamente unos 220 juegos. Claro, la consola trae unos 52, quiero recordar, en total, unos 32 japoneses y unos 25, digamos, que europeos, ¿no? La consola no la voy a enseñar a la hora de ver los menús porque ya hay muchos vídeos en YouTube sobre ella y bueno, no creo que haga falta, ¿no? Pero si veréis, bueno, pues aquí también salió el Street Fighter Aquel Edition, salió el Splatterhouse, que además lo veremos por aquí abajo, que además es quizá, bueno, pues, bueno, por supuesto, el Rondo of Blood. Bueno, es que es una maravilla. Sobre todo la versión de PC Engine era muchísimo mejor que la de Super Nintendo, ¿no? Y por aquí, bueno, tendréis, pues me imagino que estará, si no, si me lo he descargado, veis el Splatterhouse 1 y el Splatterhouse 2, no solo está el 1, perdón, el 2 lo tengo en Mega Drive. Eh, bueno, pues y el Street Fighter 2, bueno, pues estos son los juegos que salieron más o menos. Alrededor de unos 200 y pico juegos que tengo yo controlados. Y bueno, pues es lo que hay. Vamos a ver ahora las consolas, porque digamos que en el 2016 hemos tenido esta avalancha de consolas minis que además hay mucha gente que está en contra. Porque dicen que es un timo, porque dicen que bueno, pues que no, que es un sacaperras. Y hay que reconocer que es un sacaperras, pero y que al final, con toda la razón, y yo no lo digo, no lo niego, acaban en las estanterías, ¿no? Entonces aquí tenéis la primera, la Nintendo, la NES, que salió en el 2016, fijad el tiempo que ya ha pasado, casi 4 años, que salió pues en la versión, digamos, internacional, para América y para Europa, y la japonesa, ¿no? Luego vino el Super NES el año siguiente, en 2017, que salió también como Super Famicom y como Super Nintendo Europa y como Super Nintendo, digamos, América, con su diseño especial, ¿no? Teniendo los mismos juegos, ¿no? Luego vino el año 2018, que en el 2018 tuvimos la PlayStation y la Neo Geo Mini. Esto fue un fracaso absoluto por los juegos, porque la consola es genial. Pero bueno, es la típica consola pues para piratearla, ¿no? Y meterle cositas, ¿no? Vino la Neo Geo Mini. La Neo Geo Mini fue hipercriticada porque acordaos que es una cabinet. Yo siempre digo que estaba como pensada para el mercado español porque nosotros casi ninguno tuvimos la Neo Geo. Lo que jugamos fue los salones recreativos y ahí estaban los juegos de SNK. Y bueno, aquí lo tenéis con sus dos banditos. Y eso fue en el 2018. En el 2019 nos vinieron las Mega Drive. Y ahora, en el 2020, la Choregraph. Pues si os digo la verdad, cada vez más pienso que estas consolas, pues no sé si seguirán saliendo, porque es difícil de saber, ¿no? Porque quizá el mayor deseo de la gente, hay que decirlo, está tanto en Nintendo como en Sega, y sobre todo que saquen consolas, pues como la Nintendo 64 o la Dreamcast o la Sega Saturn. ¿Que lo vayan a hacer? Pues no lo sé. Y ya para terminar, sobre la Core, aquí viste, está fenomenal. ¿Por qué? Porque la ha hecho M2, que son los mismos que hicieron la Mega Drive. Con lo cual tenéis un aparato en calidad y en menú y en todo y en diseño excelente. Bueno, os dejo que se me está yendo la voz.
Bueno, espero que estéis todos bien y espero, sobre todo, lo que más espero es que no hayáis tenido ningún percance con esta enfermedad, vosotros o cercana. Un abrazote.